Buenos días, hermanos. Una vez más quiero agradecer este tiempo. Vamos a meditar sobre uno de los atributos de Dios que es muy importante para el creyente, es la bondad de Dios. Vamos a hablar acerca de la bondad de nuestro Señor. Este atributo es sumamente importante porque vamos a ver que a través de ese atributo es que Dios se relaciona con nosotros, los seres humanos. No solo se relaciona, sino que es por la bondad de Dios que nosotros estamos aquí, nosotros somos lo que somos. Es por la bondad de Dios que cada persona recibe las bendiciones de Dios. La bondad de Dios se enseña en toda la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo 119, 68 dice: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Bueno eres tú. Se reconoce a Dios como bueno, se ve a Dios como bueno, y ese es el atributo personal de nuestro Señor. La mayoría de nosotros conocemos un verso en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, un versículo de memoria. Dice este versículo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida por nosotros. ¿Por qué dio su vida por nosotros? ¿Porque valíamos la pena? ¿Porque éramos algo tan valioso para Dios que no merecía echarse a perder? No, la Biblia es clara. Dice: porque Él es bueno, solamente por eso, porque Él es bueno. Y el versículo 14 en el mismo Evangelio de Juan se repite y dice acerca del Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor. Su característica es ser bueno. La bondad de Dios nos habla de eso, de que Dios es bueno y que Él se relaciona con nosotros por su bondad, porque tiene mucha bondad. En algunos textos de la palabra de Dios se ha relacionado la bondad con la misericordia de Dios. ¿Cómo entender esto? Él en esencia es bueno, Él hace todo bueno. Por eso es que Génesis, después que Él ha creado todas las cosas, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, Él nos muestra la creación de Dios. Y cuando Él termina de hacer todas las cosas, Génesis dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Porque lo que Dios hace es bueno, porque su carácter es bueno. Él es bueno y todo lo que hace es bueno. Conozco a un jovencito que es muy estudioso. Entonces, cada vez que empieza un nuevo curso, ¿qué esperan de él? Buenas notas, porque él es estudioso, él es así. Y se espera que haga eso. Dios es bueno y se espera que todo lo que Él hace sea bueno en gran manera. Pero ¿cómo? Si Él es bueno y nosotros no merecemos nada de Él por causa de nuestro pecado, por causa de alejarnos de la persona de Dios, no merecemos nada de Él, ¿cómo es que Él nos sigue favoreciendo? Entonces, la bondad de Dios usa un canal que se llama la misericordia. La misericordia. La palabra misericordia se debe entender como recibir beneficios inmerecidos. No merecemos, pero lo recibimos. Eso es misericordia. La misericordia de Dios se efectúa porque la bondad de Dios es muy grande, muy grande. Les quiero mostrar algo. Cuando el rey David, busquen en sus Biblias en Primera de Crónicas, por favor. Cuando el rey David
trae el arca hacia Jerusalén. En Primera de Crónicas, capítulo 16, encontramos la historia. El rey David trae el arca hacia Jerusalén y él había preparado un lugar especial para el arca de Dios, porque el arca de Dios representaba ¿a quién? ¿Quién moraba en el arca de Dios? Dios, la misma persona, la presencia de Dios estaba en el arca. Por eso es que el arca no podía ser tocado. Nadie podía tocar el arca, ni los sacerdotes. Cualquier persona que tocaba el arca, ¿qué pasaba con esa persona? Moría, porque está representando, o ahí está la persona, la presencia de Dios. Y Dios es tan santo que es imposible que manos inmundas toquen la santidad de Dios. Los sacerdotes, para transportar el arca, tenían que unas varas especiales que hacían pasar por unas argollas que habían puesto en el arca. Pasaba por ahí y solo así cargaban el arca. Ellos no tocaban el arca, era prohibido tocar el arca. Para el pueblo de Israel el arca era muy especial porque era la persona, la presencia de Dios. Entonces David había preparado algo muy especial, una tienda especial bajo el estándar de Dios, no el estándar del hombre. Había preparado a gente que se había consagrado para hacer esta labor. Entonces el arca está llegando a Jerusalén, la ciudad santa. Entre los que se habían preparado estaba Asaf. Asaf era el encargado de la música de aquel entonces para el pueblo de Israel. Cuando el arca llega a Jerusalén, todo el pueblo estaba regocijándose. La Biblia incluso nos dice que David danzaba, bailaba de gozo. El arca está llegando el arca de Dios. En el capítulo 16 encontramos que se canta a Dios, se alaba a Dios por este hecho importante para el pueblo de Dios. Hay un cántico y las letras de ese cántico es el punto que queremos revisar. En el verso 7 empieza el cántico, verso 8, alabad a Jehová, invocad su nombre. Verso 9, cantad a Él. Y todo esto es un cántico. Saltemos al verso 34. En el verso 34 dice, aclamad a Jehová, ¿por qué? Porque Él es bueno, y continúa diciendo, porque su misericordia es eterna. La bondad de Dios, el hecho de que Dios es bueno, ¿cómo se manifiesta a nosotros? Por su misericordia. Dios es bueno, pero si esa bondad llega a nosotros es exclusivamente por la misericordia de Dios. Hermanos, lo que el texto está diciendo es que Él es bueno en esencia, pero no merecemos su bondad. Porque nos hemos peleado con Él, nos hemos alejado de Él. Escogiendo nuestro propio rumbo, nos hemos alejado de Dios. Eso nos hace recordar Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 nos dice que el hombre prefiere su pecado, el hombre busca su pecado. Y el texto dice claramente, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, todos. Estamos fuera del camino de Dios, por lo tanto, invalidados a disfrutar de la bondad de Dios. Por eso es que Dios extiende su misericordia. La misericordia de Dios es como un puente por el cual la bondad de Dios llega a nuestras vidas. Necesitamos de la misericordia de Dios. Segunda Crónicas, busquen por favor Segunda Crónicas. Ya no está David ya ha muerto, ahora su hijo está reinando, Salomón.
David siempre soñó con hacer un templo para Dios. Él quería hacer un templo. Dios le dijo: tú no, porque tu mano está manchada de sangre. Me lo hará tu hijo. Salomón fue el privilegiado para hacer el templo de Dios. Entonces Salomón se prepara a la gente, edifica el templo de una forma hermosa, un templo muy bello. Y nuevamente encontramos que ya van a poner el arca de Dios en el templo. Van a llevar el arca otra vez. Ese acto de llevar el arca al templo es causa de mucho gozo, regocijo. Y va a haber cántico. Y una vez más, Asaf está encargado del cántico. 100 trompeteros ahí están tocando. La gente preparada desde antemano para alabar a Dios. Y verso 13, el templo, verso 13, el altar en el templo, dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, aquí están las letras de su alabanza: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Esa nube era la persona de Dios, la presencia de Dios. ¿Cuál era el cántico? Jehová es bueno y su misericordia es para siempre. Con David, con Salomón, se repite esas letras en el cántico. En el capítulo 7, Salomón ya está dedicando el templo a Dios. Salomón quiere que todo el mundo sepa de Dios. Verso 3, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Encontramos que la alabanza del pueblo siempre es esa. Ahí están las letras de la alabanza del pueblo a Dios. Cuando ellos ven a Dios, cuando saben que la presencia de Dios está en el templo, todo el pueblo canta lo mismo. Jehová es bueno y su misericordia es para siempre. Importante, hermanos. Los cánticos no es para satisfacer nuestras emociones. No se busca cánticos simplemente porque me gusta, sino porque expresa algo de Dios. Y lo que aquí este cántico está expresando es que Jehová es bueno. Y esa bondad llega a nosotros por medio de su misericordia. En el libro de los Salmos, no necesitan buscar esto porque es bastante. Pero, por ejemplo, Salmo 100, verso 5, Salmo 107, verso 1, Salmo 118, verso 1, Salmo 118, verso 29, Salmo 136, verso 1. Todos estos versículos, todos estos salmos repiten lo mismo. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero en más salmos se repite en otra fórmula. Lo mismo, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ver la bondad de Dios, hermanos. ¿Saben qué? Dios nos alimenta todos los días. Pero es tan bueno que nos alimenta con cosas que nos gustan. Él simplemente pudo hacer un panqueque con todos los nutrientes que necesitamos y listo, y debemos comer eso todos los días, pero en su generosidad, en su bondad, hizo multitud de alimentos con diferentes sabores para satisfacer nuestros paladares. Esa es la bondad de Dios.
entender a Dios y su bondad, hermanos.